Estás escuchando el podcast Vivir sin Dramas con Vanessa Gómez. Episodio 8. Una semana más abrimos aquí en la radio el Vivir sin Dramas. Vanessa Gómez, buenos días. Buenos días, Fran. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal todo, Vanessa? Estupendamente. Aunque en un patín y con una agenda apretada a nivel familiar y profesional. Bueno, así no te aburres tampoco. No, aburrimiento, ¿qué es eso? Es verdad. ¿Qué tenemos esta semana, Vanessa? Pues mira, Fran, esta semana vamos a hablar sobre el contraste de pensamientos. ¿Y qué es el contraste de pensamientos? ¿Qué es el contraste de pensamientos? ¿Qué es el contraste de pensamientos? El contraste de pensamiento es cuando nos abrimos a la posibilidad de que en nuestra vida habrá un 50% de pensamientos positivos y un 50% negativos, porque de eso se trata la vida, ¿no? Tenemos unas circunstancias que nos agradan y otras que no nos agradan. Unas llegan porque nosotros pues trabajamos para que lleguen, y hay otras que llegan de inesperado, que no las solicitamos y mucho menos las deseamos. Entonces, tener ese 50-50 de balance en nuestras emociones es completamente saludable. Es mejor pensar así que pretender que el 80% de nuestras emociones deben ser positivas y que entonces el 20% restante negativas. Además, que si fuera todo negativo o positivo sería muy aburrido, ¿no? No solo aburrido, sino que no estaríamos preparados para cuando viniese lo negativo, ¿ok? Entonces, pueden haber escuchado por ahí que es que nosotros debemos ser felices todo el tiempo. ¿Es realmente cierto que debemos ser felices todo el tiempo? Bueno. A nadie le desagradaría ser feliz todo el tiempo. El otro día escuché una frase que además me llamó mucho me llamó la atención. Dice que, y perdón por la expresión, la vida es eso de estar contentos entre putada y putada. Ah, ¿y eso qué te viene? Me hizo mucho reflexionar. A ver, esto es como le vaya la vida a cada persona, ¿no? Sí. Pero me hizo un poco reflexionar. De verdad somos... Yo del todo no creo en la felicidad completa. Yo creo que hay momentos felices, ¿no? Pero eso de que toda la vida sea una putada tampoco, ¿no? Pero bueno, es como le vaya yendo el aire a cada uno, ¿no? Es que incluso hasta esos momentos los puedes ver de otra manera. Independientemente sea lo más desagradable del mundo, una pérdida, una enfermedad o una pérdida de trabajo, etcétera, etcétera. Puedes aprender a verlo de otra manera. Y la felicidad, como tú dices, Fran, como yo le digo a mis clientes, la felicidad es un estado mental y no lo tenemos todo el tiempo. Tampoco podemos pretender tenerlo todo el tiempo, porque entonces viviríamos un poco engañados. Cuando le abrimos las puertas al 50-50, no nos sentimos mal por sentirnos mal. Cuando tenemos esta posibilidad presente en nuestras vidas de este 50-50, entendemos incluso que gran parte de nuestras emociones negativas son provocadas por nosotros mismos. Y amigos, eso está completamente bien. Esto es parte de la gran experiencia de ser un ser humano. Entonces, a través de este podcast, espero que puedan ustedes recibir un poquito de lo que yo suelo trabajar en profundidad con mis clientes en consulta. Aún así, voy a compartir con ustedes información y material sumamente útil que les va a ayudar a ver todo desde otra perspectiva y cambiar la forma de pensar que han tenido hasta ahora, especialmente para todas esas personas que llevan con nosotros desde que comenzamos el podcast hace dos años y semana tras semana nos escuchan, que luego me escriben para comentarme las cosas que les han funcionado y las que también no les han funcionado, que me interesa también ese tipo de contacto hacia mí, ¿verdad? Para poderlo trabajar en profundidad directamente con todos ustedes. Porque es importante que también reconozcamos en qué áreas tenemos más dificultad y necesitamos ayuda más en profundidad. Pero mi propósito siempre es y será que escuchando el podcast solamente al menos comiences a ver ese cambio en tu interior en cualquier tema que nos lleve a vivir sin drama. Y bien, la pregunta es, ¿por qué tenemos pensamientos negativos? ¿Por qué vienen los pensamientos negativos, Fran? Explícame tú. Claro, si pensáramos que todo es maravilloso, estaríamos siempre felices, ¿a que sí? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Es verdad. ¿De qué se trata este contraste del que yo estoy hablando hoy? Pensamos que nuestra apreciación sobre las cosas negativas que ocurren a nuestro alrededor nada tiene que ver con nuestros pensamientos.
Pero recuerden algo, no existe tal cosa como cosas negativas. Lo que pasa a nuestro alrededor son circunstancias, es decir, son hechos. Y los hechos son neutrales, no tienen carga. Somos nosotros quienes lo convertimos en negativo o en positivo. Y tú me dirás, ¿qué? ¿Cómo? ¿Tú me quieres decir a mí que si yo pierdo a un ser querido, eso no es algo negativo? ¿De qué está hablando esta mujer? Vamos entonces por pasos a ver cada una de estas cosas. Nacemos en un entorno y aprendemos una serie de cosas. A través de nuestra familia, si practicamos alguna religión, de esa religión, en la escuela, en nuestro vecindario, en fin. Vamos acumulando una serie de creencias que algunas las guardamos en nuestro cerebro como si fueran carpetas por áreas. Es decir, la carpeta de lo que aprendo de mis padres, la carpeta de lo que aprendo de mis maestros, la carpeta de que aprendo de mis amigos, de los familiares, de la iglesia, etcétera, ¿no? Todas estas carpetas las integramos de cierta manera en nuestras vidas, que internalizamos todo y nos lo creemos. Pero, ¿por qué creemos lo que creemos? Cuando miramos esta adoctrinación que tenemos por ejemplo, en la religión, en nuestra familia, adoctrinación que también surge en la sociedad en que vivimos, es fascinante ver cómo nuestro cerebro adopta todo ese sistema de creencias y se vuelve totalmente eficiente hacia esas creencias y no las cuestiona, ¿verdad? En ningún momento, hasta que decidimos hacerlo nosotros conscientemente. Y eso, cuando te lo planteas de esta manera y lo miras en detalle, es completamente fascinante. Entonces, si combinas el hecho de que nuestro cerebro primitivo, ese cerebro cavernícola que te dice, vamos a morir todos, es el fin del mundo, ese cerebro primitivo que busca el peligro con el propósito de mantenernos vivos y protegernos, y luego miras todas esas creencias en las cuales hemos sido adoctrinados a creer, gran parte de las creencias en las que hemos sido adoctrinados a creer son negativas, no nos sirven. Ahora, también se nos ha enseñado a creer cosas hermosas y maravillosas, que son positivas y útiles para nuestro pensamiento, de eso no hay duda. Pero muchos de los pensamientos negativos que tenemos, ni somos conscientes de que los tenemos. Y cuando hay un acuerdo generalizado sobre una creencia, pensamos que es cierto. Ejemplo, ¿qué es una buena persona? ¿Cuál es un acuerdo, prototipo, ¿no? Un acuerdo generalizado sobre lo que es una buena persona? Que la palabra buena, y ahí entraríamos en otra historia. ¿Cuál es el prototipo de una buena persona? Pues, por lo general, pues una persona que ayuda a los demás, que está disponible, que respeta, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, ahora me gustaría que piensen en esta pregunta que les voy a hacer. ¿Qué convierte a algo en cierto o a una creencia en verdadera? Hay personas que prefieren pensar que una buena persona no es la que ayuda, sino la que no molesta. También está. Pues también, sí. Y esto podría ser la excepción a la regla. Continuamos creyendo lo que se nos ha inculcado de siempre. Lo vemos como una apreciación de los hechos, como parte de nuestra educación. No lo cuestionamos. Así que podemos pensar sobre esto desde varias perspectivas, como por ejemplo el prejuicio. Que por cierto, cuando crecemos en un ambiente donde se nos ha enseñado a ser prejuiciosos, vamos por la vida con demasiada carga. Porque a la persona donde su crianza se basa en prejuicios, se le enseña a pensar que las personas no son tan buenas en algo. De eso se tratan los prejuicios, ¿no? Ya sea porque son de otra etnia, otra raza, o por ser mujer, o por la profesión que practican, o por el nivel social al que pertenecen, o lo que sea. Nos crían con esa creencia, nos las creemos y luego la damos por cierta. Y lo que es fascinante de todo esto es que muchos de nosotros no nos hacemos responsables de lo que elegimos creer. Simplemente creemos, pues eso es lo que nos han enseñado de siempre. Sí. Es decir, si nos dicen que la Tierra es plana, por ejemplo, Fran, nos creeríamos que la Tierra es plana. Eso nos lo creeríamos. Si todo libro que leyésemos lo dice, que la Tierra es plana, si todas las personas que conocemos lo dicen, si hubiese evidencia para probarlo, más si salimos a la calle y ves que donde pisas es plano, entonces lo creeríamos, ¿no es así? Pero un día te cruzas con alguien que te dice, pues ¿sabes qué? La Tierra no es plana. Y tú le dices, pues claro que la Tierra es plana, es lo que me han enseñado a mí toda la vida. El hecho de que nos digan que algo que llevamos toda la vida creyendo no es cierto, el atrevernos a cuestionarnos una creencia, es una experiencia que sacude completamente tu identidad. Y por esta razón la gran mayoría de las personas, ¿sabes qué, Fran? No lo hacen, porque sería una sacudida bestial. No cuestionamos nuestras creencias, al menos no nuestras creencias negativas.
no las cuestionamos para ver si son ciertas. Así que piensen sobre esto. ¿Cuáles son algunas de nuestras creencias colectivas que son negativas? ¿Alguna que te venga a la mente ahora, Fran? ¿Creencias? ¿Alguna creencia colectiva, de esas que todo el mundo cree y que son negativas para nosotros? Ay, no. Pues que a cierta edad debes tener trabajo. Bueno, claro, sí. Que a cierta edad debes haber conseguido tal cosa. Haber formado una familia, tener niños, tener niñas. Sí, que hay que estudiar. Eso no es negativo, ¿verdad? Sí, pero es una bueno, creencia colectiva. Entonces, algunas veces como colectivo estamos de acuerdo en que algo es negativo. Así que elegimos creer cosas que de por sí nos hacen sentir fatal. ¿No habían pensado en eso antes? O sea, yo tengo hasta cierta edad para echarme pareja. Entonces, imagínate. Es programarte todo, ¿no? Entonces, imagínate la tensión y el estrés que eso me puede causar. Es como que nos enseñan que, por ejemplo, pelearse está mal. Ir peleando por la calle, ¿no? Con otra persona. Que morir joven es terrible. Que, por ejemplo, una infidelidad es lo peor que te puede pasar, entre otras tantas cosas, ¿no? Si alguien te preguntara por cualquiera de estas situaciones que te he mencionado, tú dirías, pues claro que eso es malo, claro que quiero creer eso, es un pensamiento que he elegido creer y estoy dispuesto a sentirme fatal respecto a eso con el fin de creerme esa creencia. ¿Ven todo lo que hay detrás de estas creencias? Es como, por ejemplo, pensamos que necesitamos cambiar el mundo, que necesitamos eliminar las guerras, las peleas, el maltrato, las muertes en personas jóvenes, con el objetivo de sentirnos mejor. Pero la verdad es que estamos eligiendo sentirnos mal sobre esas circunstancias a propósito. Esa es nuestra humanidad, es lo que nos hace humanos, ¿no es así? En muchos casos queremos sentir dolor, miedo, tristeza, pena. Queremos inconscientemente sentir estas emociones, ya sea por solidaridad o porque nos han enseñado que eso es de buena persona. Por otro lado, que quien no se sienta así, vamos, el que no se sienta mal con que la gente muera joven, vaya persona, ¿no? ¿Habían pensado en esto? Nos repetimos miles de veces que no queremos sentirnos mal y que la solución es cambiar al mundo. Pero la verdad es que elegimos sentirnos así porque creemos que es lo que nos hace ser más humanos. Es lo que nos hace ser las personas que somos. Nos sentimos tristes, horrorizados, sentimos pena por este tipo de cosas. Aceptamos tener estas creencias basándonos en nuestros valores, cómo nos vemos a nosotros mismos y en cómo nos identificamos como seres humanos. Ahora, estos son cosas sumamente obvias para nosotros y me gusta comenzar con ellas porque así podemos entonces pasar a situaciones menos intensas y podemos ver esas otras circunstancias como elecciones propias. Tú me puedes decir, el hambre en el mundo está mal. No es una circunstancia, ¿verdad? Eso no es... El hambre en el mundo está mal, pero también es un pensamiento que estamos teniendo. Es importante que haga la distinción entre ambas cosas, entre circunstancia y pensamiento. Esto es cierto porque hemos elegido creerlo. Y con esto no quiero decir que de ahora en adelante vamos a pensar que el hambre en el mundo debe ser motivo para nosotros estar felices. No es eso, es que te des cuenta de qué tipo de pensamientos nos trae las emociones que nos traen. Lo que me gustaría que vieran es que si sientes una emoción negativa respecto a ese tema, es porque has elegido. La elección está en ti. Pero tú me dirás, ¿qué hay con las cosas de menos peso, de menos envergadura? Nuestra percepción de las cosas y las verdades que de hecho son nuestra elección. El problema es que en algunas ocasiones malinterpretamos esto y pensamos que siempre debemos elegir estar felices. Pero en realidad esto no nos beneficia para nada, porque cuando vemos que eso no sucede por arte de magia, la felicidad no llega, ¿qué pasa? Nos sentimos frustrados. Total. Lo que sí sería beneficioso para nosotros es estar más consciente de los pensamientos negativos que estamos teniendo y que estamos eligiendo para entonces poder trabajar sobre ellos y aceptar que esto es parte de nuestra existencia y que no hay nada mal contigo cuando estás teniendo estos pensamientos. Y también estar consciente de los pensamientos negativos para poder convertirlos no en pensamientos positivos, sino en pensamientos útiles. Pensar sobre qué pensamientos son conscientes y los que tenemos deliberadamente y cuáles son los que nos gustaría cambiar. Identificar cuáles son esos pensamientos en los cuales hemos sido adoctrinados colectivamente que no nos están sirviendo, que es muy probable que no sean una elección consciente por mi parte. Si fuéramos uno por uno sobre estos pensamientos en los cuales hemos sido programados y los cuestionáramos uno por uno, seguramente habrá muchos que elegiríamos no pensar más o no creer más.
Y les sugiero a todos que comiencen con cualquier apreciación negativa que tengan sobre algo, sobre ti mismo, sobre algo externo a tu alrededor, que sientes que es cierto, pero que no te está sirviendo en absoluto para nada, y que al fin y al cabo son pensamientos completamente opcionales. Muchos de ustedes tendrán pensamientos inconscientes tales como no soy lo suficientemente buena o bueno para algo. O pensamientos como es que yo debería ser más feliz. O pensamientos es que yo debería ser mejor en algo, en esto, qué sé yo, me falta. Me gustaría que piensen en que son solo pensamientos. Algunos ejemplos pueden ser algunos pensamientos colectivos que tenemos. La gente no debería hacer tal cosa. O yo debía haber tenido una infancia diferente. O debo ser más guapa, o más guapo, más delgada, más delgado. Yo debería ser. ¿Qué es lo que estás creyendo que es negativo y que no tendrías que creer? Y si eligieras en estos momentos no creer más en eso, ¿qué pasaría? Tienes que elegir. Mira, sí, quiero creer estas cosas son negativas y estoy dispuesta a sentir pena por ellos mismos y tristeza, pero hay un punto medio para estos pensamientos. Preguntarnos, ¿hay otros pensamientos en los que no quiero creer más y quiero cambiar? La idea es que entendamos la razón por la cual estamos teniendo pensamientos negativos. Una de las razones es porque nuestro cerebro primitivo y cavernícola, que tiene miedo, que intenta protegernos constantemente, está ahí haciendo su trabajo. La otra razón es porque yo así lo elijo, por mi sentido de humanidad. Pero la razón principal es porque he sido adoctrinado o adoctrinada a creer en algo desde que era pequeña o pequeño, y ahora es muy buen momento para sacar el tiempo y analizar conscientemente estas creencias y elegir algo diferente. Ok, lo que me gustaría que te preguntaras a ti mismo ahora es, ¿cuál es ese pensamiento que de algún modo es doloroso para ti? Y pregúntate, ¿por qué has elegido pensarlo? ¿Es una elección consciente que has hecho? ¿Lo estás haciendo a propósito? ¿Te sirve de algo para ti como persona este pensamiento ahora mismo? ¿Merece la pena sentir lo que sientes con esa creencia como para seguir creyéndola? El hambre en el mundo no es nada bueno. Creo que todos podemos estar de acuerdo en eso y sentirnos apenados cuando lo pensamos. Pero hay muchos otros pensamientos tales como no debería estar haciendo esto. Esta persona no debería estar haciendo esto otro. A estas alturas ya yo debería tener pareja, casa, coche, estudios, trabajo, bla, bla. Lo que sea que estés pensando, pregúntate, ¿cuáles de estos pensamientos son unos que crees que no son opcionales? ¿Cuáles de estos pensamientos te causan una emoción negativa? Y al fin y al cabo, ¿cuáles de estos pensamientos podrías cambiarlos? El contraste de pensamiento debe ocurrir porque así lo elegimos. El balance de tus pensamientos está en tu control cuando decides qué creer y por qué. No te confundas. Cada pensamiento que tienes es una elección. Muchas de las creencias que eliges tener te pueden servir aun cuando te causan dolor, pero muchos de ellos no te sirven para nada. Mira cada una de tus creencias conscientemente y asegúrate de que estás decidiendo tú y solo tú quedarte con esas creencias y pensamientos en tu vida. Y de no ser así, me gustaría que tomaras en consideración cambiarlas. Aduéñate del proceso. De esta manera tendrás toda la autoridad sobre tus pensamientos para cambiarlos. Y cuando digo para cambiarlos, me refiero a que te sean totalmente útiles. Pregúntate, ¿me están siendo útiles todos mis pensamientos y creencias en estos momentos? Estoy segura de que algún pensamiento te vendrá bien convertirlo ahora mismo a tu favor. Y eso es todo lo que tenemos por hoy, Fran. Pues hay que pensar en los pensamientos que tenemos. Conversión de pensamientos, balance entre ellos y ponerlos a trabajar para nosotros. Bueno, pues otra semana más interesante el tema este de contraste de pensamientos que nos hará mucho que pensar. Nos da mucho. Una vez que lo escuchemos. Bueno, pues, ¿algo para terminar, Vanessa? Terminamos pensando un poco. ¿Qué cosas en nuestra vida le estamos adornando con demasiado drama? Y recuerden que la realidad siempre es mucho más amable de lo que contamos de ella. Muy bien, pues con esa frase terminamos. Vanessa, hasta la semana que viene. Hasta la semana próxima, una semana preciosa. Hasta luego, chao.